capítulo 30, versos 1 en adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versos 1 en adelante. Si lo tenemos, respóndame con un amén. Primera de Samuel, capítulo 30, versos 1 en adelante. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice así: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie le habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Y vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, que había sido mujer de Nabal de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearla, pues todo el pueblo estaba en la amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David y los 600 hombres con él, y estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron detrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Luego que comió y bebió su espíritu, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni había bebido agua en 3 días y en 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú? ¿De dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo y hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión en la parte del Negev, que es de los cereteos de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, porque todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Jehová. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de las hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, y todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas, el ganado mayor, trayéndolo todo adelante, y decía:
Este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fíjate, esta es una historia en la Biblia que nos habla de una gran tragedia que sufrió la ciudad de Ziklag. Era el lugar donde vivía David, donde vivían 600 familias. ¿Cuántas familias? Porque eran 600 hombres. Esos hombres tenían esposas, tenían hijos. Quizás era un pueblo de unas 4,000 o 5,000 personas. No era un pueblo tan grande el asentamiento donde vivía David. Pero una tragedia muy grande sucedió mientras ellos estaban en otra batalla. Un pueblo enemigo llamado Amalek vino al tercer día, dice, invadieron el Negev y sitiaron a la ciudad de Ziklag y asolaron a Ziklag y le prendieron fuego. Esas imágenes son terribles. Imagínate esas 600 familias de un día para otro. Si le prendieron fuego y nos dieran tiendas hechas de telas, hechas de material inflamable, de un día para otro ellos ya no tenían una tienda, ya no tenían una casa, no tenían un hogar donde habitar. De un día para otro habían perdido su casa, su pueblo, su ciudad. Pero no solo eso, le prendieron fuego y dice que se llevaron cautivas a las mujeres y a todo lo que estaba ahí, desde el menor hasta el mayor, o sea, a los hijos también. A todos se los llevaron como esclavos. Entonces esta gente no solo estaban perdiendo sus bienes, estaban perdiendo su libertad personal, estaban perdiendo la libertad como personas libres y estaban quedando cautivas a causa de un pueblo que los había invadido. La única virtud que había en toda esta tragedia que estaban viviendo es que a ninguno de ellos le dieron muerte. Y la Biblia dice que más vale perro vivo que león muerto. Más vale perro vivo que león muerto. Y yo quiero decirles que dice la Biblia que se los llevaron a seguir su camino, el camino de los amalecitas. Pero la tragedia no termina ahí. Vino pues David con los suyos a la ciudad de Ziklag. Yo me imagino que venía contento y de repente todo estaba quemado, dice la Biblia. Sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados en cautiverio, habían sido llevados en esclavitud. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaban las fuerzas para llorar. ¿Por qué? Porque habían perdido sus familias, sus esposas, sus hijos, su ganado, sus bienes. Habían quemado su casa, había desaparecido, estaba tomando un montón de humo que subía de la ciudad, del pueblo donde antes vivían, y esta fue una terrible tragedia, y eso los llevó a llorar hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Yo quiero decirles que vivimos en una generación que también ha vivido tragedias. Yo estaba leyendo que el mundo entero sufrió 2 tragedias en este milenio en el cual estamos viviendo. Es el tercer milenio después de Cristo. Y se han sufrido 2 tragedias muy grandes. Una de ellas tuvo que ver con la crisis del 2008, donde se cayó la economía global, las bolsas se cayeron, donde se vino una gran devaluación, donde hubo una gran recesión a nivel mundial. La crisis del 2008, una crisis económica muy fuerte.
que afectó el mundo entero. Y a muchos de nosotros nos tocó vivir esa crisis. Fue el año en que Dios me trajo como misionero a este país. Y era un tiempo de recesión y de crisis a nivel internacional. Pero luego nos tocó vivir en cautiverio y en encierro lo que fue la COVID-19. Imagínate estrenando el tercer milenio y se nos viene una pandemia. Y esto pareciera que no ha tenido efecto sobre la población mundial. Pero yo estaba leyendo un artículo en el cual se menciona que dice que se le llama a esta la era del gran agotamiento. Y él dice que el 44% de los trabajadores a nivel mundial dicen sentirse estresados, cansados, agotados, con mucho estrés laboral. Una cifra récord en la historia que sugiere que el síndrome del trabajador quemado no es un problema psicológico, sino un problema estructural de la sociedad misma. Hay cansancio laboral, hay cansancio y estrés como nunca antes lo hemos tenido sobre la faz de la tierra. Estábamos leyendo con mi esposa acerca de nuestra ciudad de Querétaro. Y hay un artículo que habla sobre la ciudad de Querétaro y dice que la ciudad de Querétaro se ve muy tranquila, pero cuando las personas van a su casa, más del 50% de la población está viviendo una situación de estrés, de conflictos familiares, donde hay golpes, hay insultos, donde hay maltrato a los menores, a los cónyuges, donde hay violencia intrafamiliar extrema en nuestra ciudad de Querétaro. Y esa es una investigación que hizo un periódico de nuestro medio. Y eso nos dice entonces que estamos en una situación donde el estrés, donde la angustia, el dolor está al extremo, como lo vivieron en el tiempo de David. David vivió un estrés extremo. La Biblia dice que los hombres de Ziklag, los 600 hombres, hablaban de apreciarlo, de lincharlo, porque él era el líder del pueblo, él nos había llevado a la guerra, y regresando encontraron el pueblo incendiado, a sus mujeres cautivas, habían perdido a sus hijos en una situación terrible. Y es que ese estrés es normal, porque hemos salido de una pandemia y hemos tenido que trabajar arduamente para poder restablecer nuestras economías. Yo le preguntaba a un hermano y le decía, oye, ¿cuáles los meses más difíciles de nuestro México? Yo ya sabía, ¿no? Y él me dijo, mire, ahí a finales de julio, agosto, septiembre, son meses bien difíciles. Todo el mundo anda cansado, porque se vienen las escuelas, se vienen los pagos de colegiaturas, de anualidades, de libros, de uniformes, todo lo que tienen que pagar las familias, y la verdad es un tiempo de muchísimo estrés en nuestro México. Y nosotros apenas vamos saliendo de eso. Son tiempos difíciles, son tiempos en los cuales muchas veces estamos viviendo entonces situaciones bastante estresantes en nuestro medio, situaciones bastante difíciles que están llevando a la población a una situación de estrés, de dolor, de dificultad en la vida de las personas. Fíjate, los efectos del COVID-19, por ejemplo, ¿sabías que solo en Estados Unidos, en los años anteriores, pasando inmediatamente el COVID-19, se llevó a cabo un fenómeno que se llama la gran renuncia? 47 millones de trabajadores renunciaron a sus empleos. Eso fue pasando inmediatamente en la crisis del COVID-19. Entre el año pasado y el inicio de este año, renunciaron en Estados Unidos 47 millones de personas. ¿Y sabes por qué? Por agotamiento. Que la gente ya no lleva sosiego, no lleva paz.
Y empezaron las denuncias a nivel masivo en los Estados Unidos, y claro que eso perjudicó terriblemente la economía. Y entonces a eso se le llamó la gran renuncia. Luego vino otro fenómeno que fue el hecho de que muchas personas empezaron a organizarse. Los sindicatos comenzaron a meter presión y empezaron las huelgas, comenzaron los problemas laborales a nivel global. Y entonces nuestra sociedad en los últimos años ha estado en una terrible presión social. Si a eso le añadimos el problema de drogas, de alcohol, la desintegración familiar, la economía, si a eso le añadimos tantas cosas que estamos viviendo en nuestro tiempo, mis amados hermanos, estamos hablando de que estamos viviendo cifras alarmantes en cuanto a presión cesante. Ayer hablaba con un hermano y con el permiso de él voy a decir literalmente las palabras que él me dijo, y la verdad a mí me dejaron marcado, me golpearon en el momento. Me dijo: pastor, si ahorita lo que quisiera es agarrar el carro, ir a estrellarme y matarme literalmente, porque ya no aguanto todo lo que estoy viviendo, ha sido mucho ya en los últimos tiempos. Y es un hermano de la congregación. Le digo: quisiera agarrar el carro, ir a estrellarme con alguien y que me maten, le digo, en ese accidente. Su esposa estaba ahí y le dijo: ¿qué pasa? Y le digo: para ti, me digo, morirte y me vas a dejar aquí todo el problema. Pues tú te vas a ir, pero yo voy a quedar con toda la carga. ¿Qué voy a hacer yo con toda esta situación? ¿Y quién te dice eso? Que es el reflejo de todo el estrés, de toda la problemática, toda la dificultad que nosotros encontramos en nuestro medio. En los hogares hay violencia y me atrevo a decir que los hogares cristianos no son la excepción. Porque todo este fantasma que se ha levantado, todo este monstruo que se ha levantado, afecta también los hogares cristianos. Nosotros también tenemos emociones. Ellos se pusieron, dice, a llorar hasta que les faltaron las fuerzas porque lo habían perdido todo de la noche a la mañana. Sus mujeres, sus hijos. David se angustió extremadamente porque el pueblo hablaba, dice el verso 6, de apedrearlo. Todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero aquí viene la solución al problema. ¿Qué dice la Biblia? Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mas David se fortaleció en Jehová nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero decirte que el Señor es la fortaleza de los siglos. Todos los que en Él han confiado no han sido avergonzados. Jamás. Porque Él es la roca eterna, inconmovible. Aquel que fundó su casa sobre la arena, sobre las arenas movedizas de esta vida, sobre los valores de esta vida. Esa casa cayó y fue grande su ruina. Pero quien ha establecido su casa sobre la roca y está parado firme en Cristo, vengan vientos, vengan huracanes, vengan tempestades, vengan inundaciones, esa casa va a permanecer porque está fundada sobre la roca espiritual que se llama Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. David se fortaleció en el Señor nuestro Dios y fue a consultar al Señor y le dijo al profeta, al sacerdote Abiatar: alcánzame el efod. Y había algo ahí que se llamaba Urim y Tumim, que echaban suertes, y preguntó y consultó a Dios: ¿debo de seguir a estos merodeadores? ¿Podré alcanzarlos? Y Dios le dijo: síguelos porque vas a alcanzarlos y vas a liberar todo lo que te han robado. Y él se fue a perseguirlos. Y dice el verso 9: partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban,
Llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. ¿Cuántos hombres se habían cansado? ¿Cuánto representaba eso en porcentaje? El 33.33%, o podríamos decir una tercera parte, ¿verdad?, de los hombres se cansaron en el camino. ¿Por qué se cansaron? Por la angustia que ellos traían. Habían perdido a sus hijos, a su esposa, sus bienes, sus ganados, habían perdido su casa, lo habían perdido todo. Y ese dolor emocional pesa profundamente en la vida de una familia, en la vida de una persona, a tal grado que ellos no pudieron seguir adelante en el camino. Y hoy en día se habla de un 47% de agotamiento laboral según los estudios. Estamos hablando que es más de una tercera parte. Estamos hablando que es casi la mitad de la gente trae agotamiento en su propia alma. Yo como pastor muchas veces me he sentido abrumado. Usted no tiene idea cuántas familias vienen y dicen, pastores, que no hay para la renta, no he comido, no he pagado esto, no he pagado lo otro y no sé qué hacer, ayúdenme por favor. Una hermana ayer me estaba hablando a la otra hermana y le dice, yo no sé qué va a hacer el pastor con nosotros porque nos están pidiendo ya la casa y no tenemos a dónde irnos. Yo le dije a la hermana, ay, ¿por qué me echa a mí? Le digo, ¿por qué me echa a mí? Le digo, pero de verdad, así lo digo, no sé qué va a hacer el pastor con nosotros porque nos están echando de la casa y no tenemos a dónde irnos. Y hay veces que uno llega al agotamiento, a decir, Dios, las cosas están difíciles, ¿qué hacemos? Pero en la Biblia encontramos un camino. ¿Qué hizo David? Se fortaleció en el Señor nuestro Dios, en Él encontró fuerzas, y es lo que yo hago. Cuando yo veo tanta problemática en la vida de la familia, lo que yo hago es doblar los días. Vengo a la presencia del Señor, me paro muy temprano en la madrugada y vengo a llorar y le digo, Dios, yo no puedo con estas cargas, pero tú sí puedes, porque tú eres el Dios de lo imposible, tú eres el Dios creador de los cielos y la tierra, tú eres el Rey de todas las generaciones, tú eres el Dios eterno, eres el Dios de lo imposible. Cuando dicen amén, aleluya. Tenemos que saber que tenemos a un Dios grande y temible. En el libro de Isaías 40:28 dice la Escritura, Isaías 40:28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? ¿Cómo es nuestro Dios? En otras palabras, hermano, Él nunca muere. Él es eterno. Él siempre va a estar ahí. No es como alguien que, pues hoy no vino a la oficina y hoy no me va a entender. No, Él es como es nuestro Dios. Él siempre está ahí disponible. Siempre lo vas a encontrar. Porque Él es eterno. Él no muere. Él jamás muere. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? El cual creó los confines de la tierra. O sea, todo lo que existe fue creado ¿por quién? Por nuestro Dios. Él creó los confines de la tierra. Todo lo que existe fue creado por nuestro Dios. Dice que Él no desfallece ni se fatiga con cansancio. Es extraordinario porque los seres humanos nos cansamos. Pero Dios no se cansa. Jamás se va a cansar de hacer el bien. Algunos dicen, ay, es que sabes si no voy a fastidiar al Señor tanto que le pido. No lo vas a fastidiar porque Él no se cansa. Ni se fatiga con cansancio. Jamás Dios tiene fatiga de que diga, ay, ya tengo un aire porque ya no aguanto, ¿verdad?
Pónganme el oxígeno porque si no ya no camino. Para nada, mi hermano. Jamás de los jamases. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios es mucho más inteligente que todos los científicos que puedan haber en la tierra. Su entendimiento es demasiado grande, tiene demasiada sabiduría. Hay una hermana que me habló en la semana y me dice: pastor, nosotros estamos perdiendo nuestra casa, vive en otra ciudad. Dejamos de pagarla, dice, y pues ya nos metieron demanda y la estamos perdiendo. Y yo le pregunté a Dios, le digo, cuando íbamos, vinieron a visitar la iglesia, íbamos de camino y le pregunté al Señor: Señor, ¿qué hago? Estamos perdiendo el hogar, la casa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hago, Señor? Y me vino un pensamiento muy fuerte, me dijo, y la verdad es que mi esposo no me ha querido escuchar. Pero el pensamiento que me vino fue: vende esa casa y compra el lugar donde está la iglesia. Ellos están a cargo de un ministerio y están rentando un lugar donde le están metiendo donde está la iglesia. Yo le dije: ese es el amor del Espíritu Santo de Dios. A veces no la vas a tener audible, pero te va a llegar como un pensamiento bien penetrante, bien fuerte, bien dominante, bien que te cautiva. Sigue, le dije, el consejo del Señor. Ya Dios te dio la solución y no vas a perder, al contrario, vas a ganar. La propiedad donde está la iglesia, Dios, es mucho más grande y te la va a dar más barata de lo que va a costar tu casa. Y como que la hermana se quedó en paz con ella. El entendimiento del Señor no hay quien lo alcance. Él es entendido en todo. Él sabe de problemas legales, Él sabe de problemas de salud, Él sabe de cualquier situación que tú necesites. Dios la sabe. Dios tiene la solución. La solución no está en el hombre, la solución está en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pero tenemos que reconocer que como seres humanos muchas veces nos abrumamos, nos cansamos, nos debilitamos. Decimos: Dios, esto ya fue mucho, es algo que está sobre mis espaldas y ya no puedo, Señor, con ello. Pero mira lo que dice el 40:29 de Isaías. Él da el esfuerzo al cansado. Si te lo digo en una versión más clara, Él da fuerzas al que está agotado. Multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Porque llega un momento en que uno dice: Dios, es que la verdad, si no me levantas esta, yo ya no la hago, Señor. Ya no sé qué hacer. Si tú no haces algo en mi vida, yo no sé qué voy a hacer. Como estos hombres estaban abrumados, estaban terriblemente angustiados. Lo habían perdido todo de un día para otro. Sus casas, sus bienes, sus familias, todo ellos lo habían perdido. Lo único que conservaban con ellos era la vida. Pero la Biblia dice que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ¿qué? Ninguna. ¿Cuántos podemos reconocer que hemos llegado muchas veces a un punto donde decimos: Dios, yo ya no tengo fuerzas para seguir en este matrimonio? Yo no sé, Señor, cómo le voy a hacer para sacar adelante esta empresa, este negocio. Yo no sé cómo voy a salir, Dios, de esta situación de deudas que traigo. Yo no sé, Dios, cómo le voy a hacer, Señor. Ya no tengo fuerzas, Padre, para salir adelante aún en tus caminos. Hay personas que se quedan atrás en el camino. Habrá personas aquí que dicen: yo necesito que en este día Dios me multiplique las fuerzas. Levante su mano. Habrá alguien que diga: yo necesito que Dios en este día me multiplique las fuerzas, porque siento que estoy al borde de un colapso. Ya no puedo más. Baje su mano. La Biblia dice: los muchachos se fatigan y se cansan,
Los jóvenes flaquean y caen. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Por qué flaqueamos? ¿Por qué caemos? ¿Por qué nos fatigamos? ¿Por qué nos cansamos? Porque estamos hechos de un material que no es tan glorioso. Estamos hechos de los mismos elementos que hay ahí en el suelo. Polvo eres y al polvo volverás. Hierro, calcio, zinc, magnesio, manganeso, todo lo que hay en las propiedades que hay en el suelo, de eso estamos hechos. Y el mayor ingrediente en nosotros es agua. En otras palabras, somos frágiles. No hay superhombres. Y es por eso que nosotros tenemos que entender que hay una fuente inagotable de vida y de poder, que Dios tiene que ser la fortaleza de los siglos, que en Él nosotros vamos a encontrar nuevas fuerzas, que en Él nosotros vamos a poder levantarnos en el nombre del Señor. Isaías 40:31 dice, ahí está la respuesta. Pero los que esperan a Jehová, los que esperan a quién, tendrán nuevas fuerzas. ¿Cuántos creen que Dios nos va a dar nuevas fuerzas en esta mañana? Amén. Denle gloria al Señor, denle palmas, aleluya. Levantarán alas como las águilas. Es que las águilas son diferentes a los pollos o a los pájaros. Cuando viene una gran tempestad, los pájaros se quedan ahí a sufrir del granizo. A veces el granizo hasta mata a las aves, porque están ahí aguantando todo el año, ¿no? Cuando se viene la tempestad, hace un gran esfuerzo, se va a una montaña alta y se eleva sobre las nubes. Todo abajo está sufriendo la tempestad, el granizo, el ciclón, la lluvia. Pero ¿qué hace el águila? Planea sobre la tempestad. No está sufriendo. Se levanta a las alturas. Y la Biblia dice que vamos a levantar alas como las águilas. Tú no eres un pollo, tú no eres un pájaro, tú eres un águila para Dios. Dios está con nosotros y Él es la fuente de fortaleza en nuestras vidas. Aleluya. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Él es la fortaleza de los hijos. El Señor Jesús nos dijo en su palabra, en el libro de Mateo 11:28, vengan a mí, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. ¿Sabes que el yugo no se lo ponían a un buey? ¿Sabes qué era decir cuando él dice llevar mi yugo? Normalmente ponían, cuando estaban entrenando a un novillo, así le llaman, ¿verdad? O a un buey joven, novillo. Lo estaban entrenando para enlarar y ponerle el yugo, o para dar la carreta con carga, para eso servía el yugo. Lo enyugaban con un buey más viejo, más colmilludo, más viejo, más ancho, que sabía hacer el trabajo. Y entonces le amarraban el yugo al buey viejo y luego le ponían un joven a la mano. De modo que ese joven aprendía de quién? Del viejo. Aprovechaba la fuerza del viejo de cómo hacer el trabajo, de dar la carreta o de arar o de hacer el trabajo en el campo. Y esta es la imagen que el Señor nos está dando. Él dice, yo soy el buey viejo. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Vengan a mí los que están cansados y trabajados. ¿Y qué dice el Señor? Y yo les haré descansar. Y aprendan de mí, digo, que soy manso y humilde de corazón. Humilde, sencillo de corazón. Y van a hallar descanso para sus almas.
Hay una generación que ha estado experimentando agotamiento. Y todo lo que necesitamos es venir a la presencia del Señor, para que Él nos dé nuevas fuerzas, para que Él nos renueve. David no enfrentó esa situación tan triste de 600 familias él solo. Él vino a consultar a Dios. Él vino a presentarse delante del Señor. Él vino delante de nuestro Dios, y la Biblia dice literalmente que David se fortaleció en ¿quién? En Dios. Y Dios le dio la sabiduría, la dirección, la estrategia para enfrentar uno de los momentos más amargos de su vida. Su esposa, sus hijos, todos los familiares, todos los bienes, su casa había sido quemada, todo lo había perdido. Se fortaleció en Dios y ¿cuánto recuperó? Lo recuperó todo, desde lo mayor hasta lo menor, porque Dios está en la solución. Él es la fortaleza de los siglos, y Él nos sigue diciendo aún hoy en pleno siglo XXI: vengan a mí los que reconocen que están trabajados y cansados, que ya no pueden seguir. Que dice Dios: yo ya no tengo fuerza, ya no me he sentido a la vida. Como ese hermano que me dijo: yo lo que quisiera es irme a estrellar en el carro y morirme, y ya olvidarme de todo lo que esta pesadilla que estoy viviendo. Es terrible, mis amados hermanos, pero en Dios está la solución. Queremos abrir un espacio en este lugar, porque queremos orar por ti. Créeme, yo he encontrado más respuestas viniendo a la presencia del Señor que andar buscando ayuda en la caja, que en el banco, que en el amigo, que en este, que en el otro. He encontrado más respuestas en Dios que en cualquier otro lugar en el cual yo pueda acercarme. David resolvió esa situación fortaleciéndose en el Señor nuestro Dios. Yo quiero invitarte a que pases a frente. Venga a este lugar. Ven en el nombre de Cristo Jesús. Acércate. Queremos orar por ti. Queremos bendecir tu vida. Le estás pasando mal, estás pasando por situaciones difíciles. Y dice: ya no puedo, es que esto ya fue demasiado para mí. En Dios está la respuesta. Acércate, acércate, ven, por favor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Háblale al Señor de lo que estás viviendo. Díselo. Acuérdate que Él no se cansa ni se fatiga con cansancio. No lo vas a cansar por mucho que te diga: yo ya no aguanto. Estoy viviendo una situación muy difícil. Pero tú, Señor, eres mi respuesta. Tú eres mi refugio. Tú eres la respuesta que estoy buscando. Tú eres, Señor, todo lo que yo necesito. Tú eres todo, Señor. Todos los que te han confiado no han sido avergonzados. Yo lo he visto con mis propios ojos. Cuando ya vi tenía un diagnóstico de muerte y ya no había esperanza de vida, tú me diste el diagnóstico y lo volviste a la vida. Yo he comprobado, Señor, que no hay Dios tan grande como tú, que no hay nadie que pueda hacer las obras como las haces tú, Señor. Es hermoso saber que nos hemos acercado a un Dios fuerte, grande, interible, eterno. Gracias, 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 Espíritu Santo de Dios. Gracias, mi Dios. Gracias.